La última vez. Sí, bueno, amigos, cual. 7:35 de la mañana repasamos el picadito de noticias del día de hoy. Bueno, ayer vinimos de un fin de semana y principalmente largo por el 24 de marzo, ¿no? El Día Nacional por la Verdad y la Justicia. Bueno, ustedes saben que el gobierno nacional tiene como una postura un poco... No quiero llegar al punto de decir negacionista, porque ellos dicen ellos dicen que no son negacionistas. Ellos dicen en realidad que la gente necesita conocer la historia completa, ¿no? Dice que necesitan conocer factores de cómo lo vieron los dictadores o la familia de los dictadores. Y cómo lo vieron las víctimas. Dice, porque dice el 24 de marzo, en general, ¿qué suele pasar? Y pasa hace muchísimos años, que solo conoce la historia de las víctimas, ¿no? Y nunca del otro lado de la otra campana. Bueno, no sé qué tanto se podría saber del otro lado de la campana el 24 de marzo, ¿no? Quizás en otra fecha, quizás lo podemos charlar. Pero digo, el 24 de marzo, con el arranque del golpe de Estado, no hay mucho más para charlar, de lo que pasó y de la cantidad de historias que uno conoce. Sí. Además, sabemos que entró con un discurso diciendo no son 30.000, que es un verso y no sé cuántas cosas más. A mí me llama mucho la atención el tema de, está bien, a ver, no son 30.000. Puedo escuchar, ayer yo, entre que escuchaba radio, veía la televisión y gente alrededor que conozco, que vivieron situaciones heavies, vos decís, en Salta, conocés gente en Tucumán, en Córdoba, en Buenos Aires, si no te das cuenta. O sea, claramente fueron muchísimos y en muchas partes del país y además con la cantidad de centros clandestinos que hubo en la Argentina, ¿no? Bueno, en esto publicó un documental que dura más o menos 1 hora, en donde justamente intenta darle voz a quienes estaban del otro lado, ¿no? En este caso apareció una hija, justamente Miriam Fernández, es una nieta recuperada, la nieta número 127. En este caso, Miriam habla acerca de que ella es la víctima con respecto al juicio de sus apropiadores, ¿no? Ella fue apropiada a sus padres justamente en un centro clandestino. Y los padres fueron condenados a cadena perpetua. Los padres adoptivos, perdón. Los apropiadores, para ser más claro, perdón. Los apropiadores fueron condenados a cadena perpetua. Por supuesto, los padres biológicos fueron torturados y cuantas cosas más. Entonces ella dice, yo soy la víctima. Porque papá no es el que la mamá no es la que te da luz, sino los que te criaron. Y a mí me criaron ellos dos, ¿no? Durante 20 años. Para mí mis papás son ellos y cuántas cosas más. Esto es un poquito lo que decía. Situaciones con mi familia biológica en donde la víctima soy yo. No se tienen que poner del lado de la familia biológica, sino de la mía, porque a mí yo soy supuestamente la víctima. Entonces, en ese aspecto no sentí acompañamiento, no sentí ayuda. Bueno, pero es que es entendible también lo que vaya a decir la chica. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que los apropiadores de ella no fueron detenidos solamente por la apropiación de ella, que ella es lo que quiere dar a entender. Ella lo que dice es, a mí nadie me escuchó y los metieron en cana igual. El tema es que el hombre que está detenido, que hoy sería lo que ella identifica como padre, tiene más de 100 condenas por torturas y desaparición a personas. Claro. No es que hice los trámites, agarré a alguien que está recontra mal también, pero pasó muchísimo, que contrataban o conocían a alguien que les traía un bebé, era apropiado, que también muchos fueron condenados en ese sentido, y que vos decís ahí, no, bueno, ellos querían tener un hijo, qué sé yo, pim pum pam, está recontra mal, mal. Pero es algo que sí pasó. Pero en este caso no quedó solo en eso. El padre tiene una condena de más de 100 personas. Un santo de su versión no era. Y el año pasado él tiene cadena perpetua. Por la edad le dieron prisión domiciliaria. Y el año pasado, en el 2024, en una de las manifestaciones del 24 de marzo, lo encontraron al hombre caminando como si nada por la calle. Le decía, pues vos tenés prisión domiciliaria. Y el hombre, lejos de redimirse, empezó a bardearlos y a decirle montonero. Y con esa voz decís, bueno. ¿Qué más querés, viejo?
No, yo quería decir, Sí, para dejar claro bien, Armando Osvaldo Fernández se llama, él era de la policía, un oficial de la policía, trabajaba en inteligencia. Tiene a su cargo 107 desapariciones, 107 personas desaparecidas, torturadas, asesinadas, de las cuales 62 todavía siguen desaparecidas, tiene 3 cadenas perpetuas. Wow. La mujer de él fue condenada, si no me equivoco, a 8 años de prisión, solo por la apropiación de Miriam Fernández. Él tiene 3 cadenas perpetuas por la desaparición, tortura y asesinato de 107 personas, además de la condena por la apropiación de Miriam Fernández. Wow. Los papás de Miriam eran de Córdoba, fueron desaparecidos y ella nació en la ESMA. Y Alrededor de esto, el gobierno nacional, por supuesto, quiere instalar otro relato, ¿no? Darle claro. otra mirada, entre comillas. Por eso, la diputada libertaria Karen Reichard, No lo pongas. la vedette, que es diputada hace muy poquito, presentó un proyecto para cambiar el nombre justamente del feriado del 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que así se llama actualmente, pasarlo a llamar a Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa. Según explica, el Estado no debería sostener relatos parciales y hay que incluir a todas las víctimas de violencia en los años 70. Por este es el proyecto de ley que va a ingresar en la Cámara de Diputados, y lo que comenta Karen, porque después de esto subió un video a través de sus redes sociales explicando, porque se armó un revuelo muy grande alrededor, justamente, a ver, Karen Reichard, muchos habrá? ayer pedían que vuelva el Bailando por un Sueño, Claro. ¿no? Para que vuelva Showmatch y y dejen de joder Sí, en el sería Congreso. lindo, ¿no? Pero más allá de eso, que claramente Karen viene con una baja de línea del gobierno nacional, que es lo que quieren venir a instalar hace por lo menos 2 Hace años, bastante. ¿no? Bueno, esto decía Karen con respecto a este proyecto. Hace muchos años que el 24 de marzo se conmemora el Día por la Verdad y la Justicia, pero no te cuentan la verdad completa. Todo este tiempo se instaló un relato único entre colegios, universidades y la política, dividiendo entre buenos y malos. Así lograron también que muchos argentinos lo creyeran y terminaran defendiendo asesinos. Por eso, hoy presenté un proyecto de ley para modificar la denominación del feriado 24 de marzo. Feriado Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa. ¿Cuántos Hace asesores muchos- habrán escrito ese proyecto, no? Completa. ¿Cuánta gente habrá escrito ese proyecto? Porque ella no debe tener ni la puta Nah, idea. Se acostó a dormir y digo, los chicos, necesito que asesores, hagan esto, los por asesores. favor. Bueno, desde Abuelas de Plaza de Mayo habló Estela de Carlotto con respecto a cuál era la postura y la mirada del gobierno. En esto dijo que el gobierno de Milei está en otro mundo y que además tiene una frase de que muy pronto quizás estén detrás de las rejas. Ay, Tiró, sí. recuerden que Milei viene también con la causa libre y Sí. demás. Bueno. Sí, ahora sí, si quieren. Me siento como todos los años para venir en esta fecha tan especial a compartir con el pueblo en general y con el mundo, diría yo, todo lo que hemos sufrido y que no tenemos que volver a sufrir. Y por supuesto las réplicas a las malas intenciones que tienen el gobierno en cuanto a todo esto que dice que no existió, que no era así, que era menos, que era menos. No es solamente como nosotros lo manifestamos, es mucho más todavía. Lo que pasa es que dejamos de lado lo íntimo y particular para hacerlo en lo esencial y global que es el país. Y en el país nunca más debe pasar lo que nos pasó a nosotras. Cuando sacan un video que no hablan de los vuelos de la muerte, los desaparecidos, de la tortura, ¿qué te genera lo que hace el gobierno a través de esa comunicación? Bueno, el gobierno está en otro mundo, en otro lugar, quizá pronto entre rejas. Es terrible lo que digo, pero es así. Pero el pueblo es el mismo, el pueblo es el sufrido antes, el sufrido ahora. Todavía existen lamentablemente circunstancias injustas que nos duelen porque el argentino de por sí es bueno, una persona sana. Bueno, a Los Bullrich, autos, los recuerdan famosos. ustedes que en plena campaña Milei la trató de montonera y de Tira poner bomba bombas en los jardines de infante, ¿no? Digo, y fue durísimo, incluso en pleno debate presidencial, Sí. ¿no? En mano a mano.
Bueno, por el otro lado, el que también habló fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que participó del acto multitudinario, ¿no? Digo, yo creo que tuvo un mayor número de asistentes que del año pasado, por Muchos viendo las decían imágenes, eso. ¿no? Fue multitudinario incluso en la vigilia que sucedía entre el 23 y el 24. Bueno, acá comentó que Milei está dando una batalla cultural contra la historia argentina, ¿no? Y que además, bueno, dice, a Milei le queda poco. Son frases que deslizó el gobernador Kicillof. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel nacional, Kicillof, el lo gobierno de escuchamos. Milei con su negacionismo, con su ataque a lo que fueron históricas políticas de la Argentina, además algo por lo que nos reconocen en todo el planeta, que es lo que ha sido la política de derechos humanos, lo que ha sido los juicios, lo que ha sido memoria, verdad y justicia. Bueno, el gobierno está no en una batalla cultural contra una cuestión ideológica, sino en lo que fue la historia argentina, en negar la historia argentina. Esto es clarísimo y creo que se lo está contestando en todo el país, buena parte del pueblo argentino hoy en la calle diciendo no olvidamos, no perdonamos, en el sentido de que acá hubo crímenes vinculados al terrorismo de Estado atroces para instalar una política económica que tiene mucho que ver, y acá la conexión con lo que plantea Milei. Bueno, incluso fíjense ustedes que la Libertad Avanza, el presidente Milei, incluso habla mucho acerca de las estadísticas a través de redes sociales, ¿no? Se mueve mucho de cómo fue el acompañamiento de gente a través de redes sociales. El documental no tuvo un gran acompañamiento este año en Casa Rosada a comparación del año pasado. Tuvo muchas menores visualizaciones, muchas menores compartidas, y es un poco, creo que lo que comparaba Axel Kicillof de fíjate lo que es la plaza y fíjate el acompañamiento que tuvieron ellos con este discurso, sí, ¿no? Fue como la antítesis de ambas, de ambos relatos. Pero bueno, además, perdón, rapidito, sí. El documental que sube Casa Rosada, Miriam Fernández lo que cuenta es que su papá no es que se la apropió porque él la robó, sino que se la dieron y básicamente le dijeron o te la quedás o te van a matar. O sea, o vas preso. Un tipo, o te la quedás o vas preso, no hay opción. Claro, como que él estuvo obligado a quedársela. Y un poco eso fue la dictadura. O sea, no están contando algo muy diferente, no es como lo que ellos dicen la otra parte de la historia. Eso fue la dictadura. O sea, robar un bebé, dárselo a alguien y que esa persona, primero la amenaza de los militares de si no te la quedás vas preso, y segundo, una bebé robada. Claro. Y la madre torturada y la madre desaparecida y el padre desaparecido. O sea, eso fue la dictadura. Claro, no cuentan no otra hay cosa. mucho para negar, ¿no? Alrededor de la historia argentina y de lo que se vivió el 24 de marzo. Y también otra cosa que he visto a varias personas que dicen basta de crear ideología, de enseñar a los chicos en la escuela, flaco, esto es historia. O sea, es historia, lo que pasó en los 76 es parte de nuestra historia. No es que de repente, no sé, lo escuché a personas que lo toman como si fuera una ideología de género, ¿me entendés? Sí, no sí, queremos que nuestros hijos aprendan ciertas cosas. Es historia, no sé, mándalo, no sé qué tipo de colegio no dará historia, no sé qué habrá. Pero es algo que nos pasó y algo que vivimos en todo el país. Bueno, por el otro lado, el escándalo de Adorni suma más casos todavía, ¿no? Incluso muchos por ahí decían renunciará, lo echarán alrededor de todo esto. Fin. No, hoy a las 11 de la mañana va a retomar sus actividades brindando una conferencia de prensa. Atentis con esa conferencia de prensa porque puede ser decisiva para la carrera de Adorni. Ay, hoy lindo. a las 11 Adorni hablará como Cadena vocero nacional. presidencial, como jefe de gabinete, con periodistas acreditados de la Casa Rosada. Dependiendo cuál sea el estado de anímico Claro, que tenga Adorni, viste, cómo responderá las preguntas, porque no solamente puede responder de su escándalo, que ya lo hemos escuchado, tiene que responder la casa que tiene en un country, ¿no? Sí. Ya te cuento los otros casos más que hay, pero además tiene caso Libra para ¿Él también? responder. Ah. No, él no. Sí, él sí, es sí, como tiene para vocero y responder, como sí, ya, jefe de ya, gabinete. ya. Disculpe, señor. Ya. Hay que ver cuál será Tiene la que estar bien canchereada que caucheado, tomará claro. o si andará tipo perrito mojado. Bueno, vamos a las 11. Pobrecito. Pero en eso, dentro de los libertarios y los libertarios más rasos, ya están pidiendo de alguna forma la renuncia.
En este caso, Nicolás Márquez, que es biógrafo del libro de Javier Milei, tiene un acercamiento muy grande alrededor de los libertarios y del propio presidente. Le preguntaron, che, ¿qué onda? ¿Qué te parece lo de Adorni? Él dijo, me parece que tiene que renunciar, porque lo que está pasando con Adorni es una mancha que el gobierno libertario no se lo tiene que permitir. Te pregunto a vos, Nicolás, que estás, supongo, ¿cuándo es que hablaste por última vez con Milei? No, yo trato de no molestarlo, lo conozco desde el 2015, desde que no era famoso, y respecto de tu introducción, sé de su inclaudicable moral, de lo que es a nivel personal, un tipo austerísimo, noble, así que a mí eso no me preocupa. No sé qué es lo que querés que te diga. Yo creo que, digamos, hubo momentos mucho peores. El peor momento que tuvo la Libertad Avanza fue precisamente cuando se pierde en septiembre del año pasado en la provincia y en medio aparece el escándalo de Esper que encabezaba la lista. Ese fue el peor momento de desconcierto. Ahora no hay elecciones, el tema Adorni puede ser grave en términos políticos, en términos judiciales y en términos de lo que se le sospecha. Es un aspecto muy inferior comparado con el gobierno precedente. Sí, pero vos pusiste la vara alta también, correcto, ¿verdad? Correcto. Entonces habría que ver si, por ahí es súper honesto, pero desde el punto de vista político le está haciendo daño su permanencia en el gobierno. Y entonces yo creo que tendría que tener un gesto de grandeza y tener un gesto de grandeza y decir, bueno, yo le estoy perjudicando al gobierno. Tiene que irse, tiene que renunciar, está sugiriendo. Esto es algo absolutamente personal, yo no hablé con nadie del gobierno. No, está claro. Pero a ver, hay mucha gente que está haciendo un enorme esfuerzo bancando el proyecto porque este proyecto funciona, pero tiene su periodo de tránsito hasta que empiece a ver los frutos y todos podamos disfrutar de la prosperidad de la economía de mercado y de la libertad. Bueno, esto decía alguien que tiene un vínculo muy cercano a Javier Milei, que seguramente muchos libertarios de raza, podríamos decirlo, lo piensan. Sí. Hay algo que tiene que ver, que lo hemos charlado mucho en las últimas semanas con respecto a caso Adorni, y lo veo mucho en redes sociales cuando veo comentarios y demás, de, bueno, pero no hablan de los cuadernos, pero ¿por qué no hablan de los vuelos? No hablan de Cristina y todo lo que se choreó los kirchneristas. Digo, ya ese momento pasó, muchachos, ¿no? Digo, incluso si me pongo a pensar al gobierno kirchnerista, o en su momento cuando estaba en ese momento trabajando en medios de comunicación, se le daba como se le da la importancia a esto. El tema es que los que están en el gobierno hoy son ustedes. Por el otro lado, cuando Cristina fue acusada, denunciada, etcétera, etcétera, tenía la tapa de todos los diarios, ¿no? Te digo, tenía todos los medios en ese momento, no había muchas redes sociales que digamos, pero no sé, Facebook, empezaba el auge de YouTube. Yo le he dedicado videos en YouTube a Cristina Fernández de Kirchner. Digo, se habló como se tenía que hablar, pero porque estaban en el poder y demás. Hoy se sigue hablando con respecto a la causa Cuadernos, que lo hemos charlado la semana pasada y lo seguimos contando. Pero digo, una cosa no quita la otra. Digo, si te mandás un cagadón y estás vos, sos el poder hoy, y que encima lo que decía ahí el periodista, que es, vos pusiste la vara muy alta, y es real. Tus electores están esperando que cumplas con esa vara que vos mismos te impusiste. Entonces, digo, no hay excusa. Lo que pasó, pasó, y había que juzgarlo, y cuando se tuvo que hablar, se habló y se dijo y se opinó lo que se tenía que opinar. Pero ahora, fin. Los que tienen que poner la cara con lo que está pasando son ustedes, y hay que hablar lo que hay que hablar porque están Y bueno, también cuando te hace el cocorito del otro lado, sí, bueno, es un poco cocorito, el es un poco lo que le pasa a Adorni, porque Adorni al haber canchereado a cuanto periodista quiso, a cuanta persona quiso y a cuanto grupo, no sé, discapacitados y demás, el tipo con la radiografía del perro y demás, obviamente que la primera que se tropiece, del lado de frente tenés 40 millones de enemigos. Están todas las hienas ahí esperando para comer, todos, obvio. Y van a seguir dándole. Obvio. Digo, le escuchaba a Nancy Pasos el fin de semana que decía, estoy disfrutando este momento, porque sos una mala persona, lo dijo con otras palabras, ¿no? Pero digo, sos una mala persona. Y que te haya pasado esto, vos que eras el rey de la moral,
me recontra de risa. Sí. Digo, lo mismo pasó acá en Salta con el caso Pablo López, otro de los libertarios, Sí. que señaló a cuanta persona quiso. En la primera que tropieza y que encima con una muy grave, que tiene una Claro, denuncia de no violencia es de con género. algo de robo, Y olvídate que todo lo que estaban alrededor, que te escuchaban y vos lo señalabas, y ahora estás vos del otro Bancálela. lado. Y bueno, hay que encarcelar. Bueno, ustedes saben que apareció una casa del señor Manuel Adorni en un country llamado Indio Cuá, donde es una casa que no estaba declarada. Su patrimonio declarado Esta como es la casa funcionario de la otra vez. público es de $46.000. De repente aparece una casa que supera ese monto claramente Sí. y que no estaba declarada. Dice, ¿de dónde? Comprada en diciembre del 2024, ¿no? Entonces, del 2025, perdón. Entonces empiezan a aparecer como muchas contradicciones de repente, ¿de dónde la sacó Adorni si su patrimonio 46 para comprarse en un country una casa? Bueno, los vecinos no están muy contentos con esta situación y empezaron a colocar pancartas en el ingreso al country, Pobrecito. poniendo Adorno, acá vive con la tuya, fin. No. Los vecinos del country lo quieren a Arafue. La vecina del canto en contra. Hay una rebelión en el country donde se supo Pobre que tiene una pelado. casa, Manuel Adorni, tal vez lo pueda explicar o no, pero hay vecinos enojados. Se polarizó el country Indocuá en Exaltación de la Cruz. Hay algunos que dicen, bueno, ya sabíamos que estaba acá. Otros están tan enojados que plantearon si expulsarlo o no. Expulsarlo o no. Ya es... Sí. ¿Expulsarlo? Sí, sí. A ver, un sector. Generó mucho revuelo, ¿no? ¿Un sector Cuca? No necesariamente. Podría ser. Podría ser. Ok. Pero mirá cómo empezó a afectar a la zona. Y esto obviamente juega el factor personal. Vamos a ver, mira este cartel. Fin. En Exaltación de la Cruz, en la ruta 6, a la altura de Parque Sakura. Adorno vive acá con la tuya, fin. Obviamente Claro. puede ser algo de la política. Además, hay que bancarse a los vecinos del country, ¿no? Ya que tengan un estigma y que encima en los grupos de WhatsApp. Imagínate si ya en el grupo de tu edificio son medio hincha bola, imagínate los de un country que creen que son, ¿viste? Como, claro. Entonces, Adorno está en A mí me encanta el que horno. acá para el fin. Me encanta el fin. Fin. Bueno, ustedes saben que no fue la única propiedad que apareció. Durante el fin de ¿Otra semana más? le encontraron una propiedad en Martínez. Martínez es una zona privilegiada, no es un barrio privado, pero es un barrio de alta categoría, podríamos decirle como un Tres Cerritos en Buenos Aires, ¿no? Entonces le encontraron una casa de lujo, también una propiedad que estiman que estaría arriba de los $200.000. Y el tema vuelve con la pregunta, no está declarada y cómo la compró y con qué, ¿no? Esta casa ya de alguna forma empezó a generar un tipo de revuelo a través de redes sociales, lo vamos a ver ahora en instantes. ¿Cómo la mostraban? A ver. Por favor, para que vean nada más el ranchito. Esto no es caballito, porque en caballito, hay zona de caballito, no sé si podés meter una de estas tan grande. No, me parece que no. En Indio Cocuá no, tenés que tener varios terrenos, además queda descolocada. Y además, si la ves, es una típica casa de zona norte del Gran Buenos Aires. Típica casa de Martínez, San Isidro, Vicente López, lo que vos quieras. Yo nada más voy a mostrar esto. A la calle, no es barrio cerrado. No vas a decir que tiene 530 metros. No voy a decir nada, no. Da la calle, Que tengo tiene la calle, altillo, tengo todo. tiene altillo Tiene también, la ¿no? calle, Porque por esas dos. Sí, tiene altillo, tiene todo, tiene sótano. Esto no baja un palo verde. Queda en una calle con nombre de virrey. Es todo lo que voy a Marcela decir. Pagano diría, te conocí cuando no podías pagarte un café y ahora Yo te de conocí repente pelado, casa en boludo. el country, casa en Martínez. Y lo peor viene ahora, Dice que usaba porque Sube. enganchan de alguna forma el gusto de Castita. El gusto, Catita no, Catita es un amigo, y le damos un saludo muy grande. Hola, de Catita. Castita. Que en su momento el señor Luis Majul se lo preguntó. Sí. ¿No sentís que tenés el síndrome del poder, de que te empezó a gustar un poquito y empezás a tomarte los lujos? Porque fíjense, uno cuando llega en Casa Rosada, incluso pongámosle el Congreso de la Nación, que es por aparte, pero ayer salió un informe de cuánto se gasta en café.
estamos hablando de arriba de 10 palos por Wow. mes para poder costear el café de los legisladores. Y vos decís, 10 palos che, pero por los legisladores mes, cobran 11 millones de pesos. ¿No se Que se pueden lleven pagar su un café o no se lo pueden llevar? Digo, no sé a Claro. quién le pagan el café en el Pedido ya, laburo. ¿no? Digo, a nadie en el laburo le pagan el No. café. No, ellos tienen café y mozo, entonces hay que costear eso. Entonces imagínate si uno no empezaría a malacostumbrarse en ese sentido, ¿no? Bueno, fíjense ustedes lo que comentaba de alguna forma con estos gustitos de casta, porque el señor Fabián Wallman, que ha sido un adversario del señor Adorni en la conferencia de prensa, contó que al señor Pobre Adorni de manera oficial le daban 4 vehículos para usar. 4 vehículos de manera oficial significa que Casa Rosada le destina 4 autos para que pueda moverse. Los choferes lo paga Casa Rosada, la nafta la paga Casa Nosotros. Rosada. Tampoco, no hagamos demagogia porque es algo que pasa siempre Sí, digo, sí, y en sí. todos los países del mundo y en todos los gobiernos Sí. del mundo. Ahora el tema está en qué uso le das. Sí. Un jefe de gabinete en sus cuestiones diarias me imagino que debe de tener 40.000 reuniones y tiene que moverse. Bueno, un auto lo usaba él, el otro lo usaba la esposa. Mierda. Y eran 3 autos, perdón, no 4, 3. Y el otro cuñado. lo utilizaban, un auto oficial con chofer oficial, lo usaban para mover a las empleadas domésticas personales de Manuel Adorni Está bien, me para que parece. vayan a trabajar a su casa. Feriado no, te mando el chofer. El jefe de gabinete, voy a dar un detalle más, tiene asignados 4 vehículos para él. Todas las mañanas hay 2 que lo aguardan a partir de las 7 de la mañana en su casa, uno que es en el que él se traslada y otro en el que lo Perfecto. acompaña. Está perfecto. Detrás de ello hay otro vehículo que se ubica también en las inmediaciones de la puerta de la casa, porque hay veces que no puede estacionar, no hay lugar, lo estaciona en un garage que está cerca, digamos, sobre la vereda de la misma acera donde está la residencia del jefe de gabinete. Y además de utilizarlo, Bettina Angeletti lo utiliza las empleadas domésticas del jefe de gabinete para realizar compras. ¡Qué alegría, qué alegría! O sea, Fabi, vos estás diciendo que Pará, Fabi, pará. las empleadas domésticas cuando tienen ¿Qué que ir al estás supermercado pagando? se suben al auto que maneja... Eventualmente se lo suben pueden al auto usar. que maneja el chofer de Adorni Sí. y viaja la empleada en el auto del chofer al supermercado. Al coto. ¿Lo puedes contar una vez más? ¿Quién pudiera tener Disfrutándolo, empleadas que lo vayan? disfruta. ¿Quién pudiera ser esa empleada? ¿Quién pudiera ser la empleada? ¿Quién pudiera tener una empleada que te vaya a comprar las cosas del súper? Es mi sueño. La verdad que me gustaría ser Adorni para tenerlo, ¿no? Que vayan al súper y yo no tener que ir a nada. Andate al Chango Más a comprar. Sí, ¿quién no? Que olvidate. Aunque a mí me gustaría más ser un senador que Adorni. Gana más plata. Sí, pues, sí, bueno, Adorni, pero Adorni es un pobre. no, Adorni tiene que empezar de alguna forma a dar clases en las universidades de economía para Él explicar sí, cómo crecimiento. con 3,5 millones de pesos que cobra todos los meses pudo comprarse 2 propiedades y darse todo, pelo, viajar en avión privado a Punta del Este, que cada vuelo te cuesta $4.000 solamente el pasaje de ida. Sí, es impresionante, la verdad que necesito una Capaz clase que se leyó teórica el libro del cuántica de poder. economía. Bueno, por el otro lado hubo polémica el fin de semana con Lu Milagro, el de los termos, ¿no? Uy, El qué quilombo que se armó Termos con Lu históricos, Milagro. más de 80 años en el mercado. La verdad que es una marca argentina que... Un clásico, Un ¿es? clásico, un Claro. clásico. La marca de los termos Antes de que llegara el argentina. Stanley. Industria argentina, digo, incluso hasta el día de hoy le sigue haciendo un gran frente a la marca Stanley, a la marca Yankee, que de alguna manera vino a imponerse a querer sacarlo del mercado, pero de alguna forma le da Pelea. Le da pelea. Bueno, el fin de semana hubo una gran polémica porque saltó la noticia, esto lo había contado un periodista a través de redes sociales, que habían despedido a más de 100 personas, ¿no? De la planta de Lu Milagro. Bueno, en eso intentaron desmentirlo, Lu Milagro en un primer momento, y después, a través de redes sociales, todo esto de la página oficial de Lu Milagro, lo terminan confirmando. Dice, sí, echamos a 100. El tema es que pasa que estamos reorganizando la empresa y no fueron echados, sino hubo retiros voluntarios, pero porque estamos trayendo maquinaria nueva, estamos cambiando los equipos, según ellos, con un producto que hoy sería
10 veces mejor al existente, ¿no? Sí. Fíjese ustedes los tweets que publicaba Lumilagro a través de redes sociales, por el cual terminaron siendo funados. Dice, a partir de nuestra reconversión, los 47 millones de argentinos ahora pueden acceder al mejor termo para mate al mejor precio. Ya no tenés que gastar un precio irrisorio en un termo de calidad. No te pierdas el tuyo. Ajá. Contando de alguna forma que, bueno, largaron una línea de termos con un acero que permite que dura mucho más el calor y demás, que sería incluso mejor hasta el termo Stanley, ¿no? El termo Yankee. Bueno, una persona le responde, un usuario X, ¿no? Nada, dice, pero dejaron a 100 familias sin trabajo. ¿Qué diría cualquier CM? No responda. Yo no respondo. Y yo creo que no respondes nada porque es una polémica que, nada, aparte estás promocionando un producto a costa de echar a 100 familias. Nada. La verdad no nos metamos en polémica, teniendo en cuenta también el contexto delicado que está viviendo nuestro país. Es meterte incluso en una política al barro, ¿no? No, responde el CM de Lumilagro. No era Mari, no eras vos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? A nada, pero no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar 100.000 pesos de más para conseguir un termo de calidad? Nos reconvertimos para volver a crecer igual que en los 70 cuando dejamos de soplar las botellas a pulmón y nos automatizamos. Ahora podés tener el mejor termo para mate al mejor costo. No te pierdas el tuyo. Esto diciendo de alguna forma... 200 más. Despedimos 100, claro. Está más barato. Gracias que despedimos 100, el termo está más barato y de mejor calidad porque no estamos gastando en empleados, ¿no? Bueno, fue una respuesta dura, fría, contundente. Pero esto siguió más todavía. Fin, falta que pongan abajo fin. Sí, son de alguna forma como defensores del gobierno nacional, ¿no? Lumilagro. Se volvieron termos. Es un milagro, son ¿no? todos termos. Toda reconversión es dolorosa, pero ninguna empresa pone las reglas del juego. No hemos despedido a una sola persona. Todos los retiros fueron por común acuerdo para adoptarnos. Imagínate de alguna forma hablar con el empleado. Che, dale, nos tenemos que readaptar, boludo. Es como, va a venir, de repente va a venir bots, que ya no va a ser. Yo me imagino que los 100 empleados volvieron a su casa chochos de llegué a un acuerdo con Lumilagro, pero estoy sin laburo, no vamos a cagar de hambre. Bueno, todo esto tiene que ser para sobrevivir y volver a crecer. Si por el contrario decidiéramos no adaptarnos, terminaríamos perdiendo con la competencia y cerrando. Esto nos permite volver a dar más trabajo con apertura de locales propios, fabricación de nuestros propios productos. Incluso en un momento el dueño de la empresa ha confirmado que muchos de los elementos con los cuales están trabajando para estos termos son de China, ¿no? Los están comprando en China, ya no se producen en Argentina y por ende viene esta serie de despidos. Ahora, es una realidad de las empresas cuando hay una reconversión. No, a muchas no les queda otra que tener que despedir. No los quiero justificar tampoco, porque la respuesta, pero no dar esa respuesta fue muy chota. No dar esa respuesta. La verdad que la respuesta... Cruzá acá Perico a Bolivia a comprar termo. Milagro. La verdad que es una respuesta que no era necesaria. No, es horrible. Claro, ahora, el tema... era mejor tipo... cerrar, no responder. En ese momento empezó la cuestión de ¿y quién es el CM? Claro, Lumilagro, despidan al CMS, ¿cómo va a estar respondiendo? Justo el dueño de Lumilagro la semana pasada había dado una entrevista en un streaming que se llama La Fábrica, que le hacen a empresarios y demás. El dueño actual de Lumilagro, que está a cargo de la empresa en realidad, es el nieto del dueño que creó Lumilagro, ¿no? Entonces hoy está el nieto. En familia. Resulta que dijo que para reducir costos y porque además dice al CM le teníamos que decir qué decir y qué no, lo echaron. Entonces quedó a cargo de las redes sociales la esposa del novio. ¿Cómo la esposa del novio? La esposa del nieto, del novio, la esposa del chango. ¿Qué? Claro. Sí, la verdad que hubo mucha difusión, por suerte, estos días. Tuvimos la necesidad de salir a comunicar un poco nuestro mensaje. El dueño de Lumilagro. Vemos que hay mucha desinformación a veces que se va generando por títulos un poco amarillistas y tuvimos la necesidad de comunicar y aprovechar también para que se sepan algunas otras cosas que están pasando en el mercado que me parece que todos los argentinos deberíamos conocer. ¿Vos estás tuiteando o quién? Bueno, tengo a mi mujer ahora de Community Manager. Antes teníamos a alguien, pero tenemos... ¿Es tu gérmula? ¿El Twitter del Milagro es tu gérmula? Estamos todo el tiempo ahí juntos, así que vamos comentando a ver cómo respondemos a algunas cuestiones que pueden ser un poquito más complejas que otras. Pero
sí, antes teníamos una community manager, pero al final estábamos todo el tiempo diciéndole sí, contesta esto, decir lo otro. Y desde hace poquito empezamos con una estrategia de comunicación un poco más en redes. Me empecé a mostrar yo personalmente. Antes hacíamos a una publicidad de cosas muy institucionales, ¿viste? Por Instagram, y nos dimos cuenta que eso, por ejemplo, en Instagram no funciona. Si vos decís, mira, este es el mejor termo y ya está, y es una persona neutra, eso a nadie le interesa mucho, entonces pensamos que poner a una persona era importante. Están reduciendo muchos como un costos, negocio de ¿no? empanada, ¿viste? De la familia, vamos a vender sándwiches. Sí, yo respondo, ¿viste? Yo respondo. A veces sí es necesario tener una persona que se especializa en eso y además Tienen que llamar a la CM de Plusbel. responder a todos los comentarios Claro, es no da. innecesario por donde se Bien, piense, ¿no? al Amigos, repedo. 8:10.